Puede parecer redundante esta grabación que publico hoy. Bueno, quizá lo sea realmente, pero es que no os podéis hacer una idea de la cantidad de llamadas y de correos que he recibido en los últimos días de gente preocupada porque el 14 de abril acababa el plazo para reclamar por los gastos hipotecarios, sin saber si finalmente les daría tiempo o no. Ya os hablé hace algún tiempo de todo esto porque precisamente toda esta cuestión no es nada nueva. Precisamente a finales de enero asistimos a una situación parecida, ya que se publicaba en todos lados que el día 23 de ese mes acababa el plazo para reclamar, ya que ese día se cumplían 5 años desde que se publicaron varias sentencias del Tribunal Supremo que determinaban el reparto de estos gastos hipotecarios. Así que, dado todo el revuelo que se ha vuelto a producir ahora, creo que debo aclarar nuevamente todo esto y tratar de explicar el porqué de tantas fechas distintas y resolver esa duda de si prescribe o no. Aún así, antes de empezar, te vuelvo a recordar que si necesitas concertar una cita conmigo sobre todas estas cuestiones hipotecarias, te lo pongo fácil, ya que puedes reservar una consulta por videoconferencia conmigo y de forma gratuita, simplemente entrando en el enlace de la descripción y señalando cuándo quieres esa consulta. Me llamo Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Como he dicho al comienzo, no es la primera vez que hablo de este tema, de la prescripción de los gastos hipotecarios y de si ya teníamos una fecha clara o no. Eso fue hace tan solo unos 3 meses, en enero, cuando por todos sitios se hablaba del 23 de enero del 2024 como el último día para reclamar. Esto era así porque el TJUE tenía que pronunciarse ante una cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Supremo en la que se le preguntaba por la prescripción de los gastos, en la que el propio Tribunal Supremo presentaba varias alternativas al TJUE y una de ellas, la que llegaría antes, era la de contar desde que se publicaron las sentencias en las que el Supremo determinaba qué cantidades podían reclamarse de cada gasto. Por eso, contando un plazo de 5 años desde esa sentencia, llegábamos al 23 de enero de este año. Sin embargo, cuando aún no había llegado esa fecha, se empezaron a publicar diversos artículos que venían a poner de manifiesto que en todo caso no sería el 23 de enero el último día, sino el 14 de abril. El motivo, que no se había tenido en cuenta al hacer los cálculos, que durante el periodo de pandemia se interrumpieron todos los plazos de prescripción, lo que suponía que tenían que sumarse 82 días. Hasta ahí ya podemos entender el por qué se ha hablado del 14 de abril como el último día para reclamar. Pero, sin embargo, seguir diciendo hoy en día que el 14 de abril acaba el plazo no tiene ningún sentido. Porque toda esta polémica quedaba ya superada cuando conocimos, el día 25 de enero, una sentencia del TJUE, no la que he dicho antes que tenía que dictar, esa aún no se ha dictado, sino otra, que tenía su origen en el planteamiento de una cuestión prejudicial por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona. Pero en definitiva, también tenía que resolver sobre la prescripción de los gastos. Y aunque te recomiendo que te pases por la grabación en la que te analizaba esta sentencia, en la que, pues lo explico con más detenimiento, en esa sentencia se le preguntaba expresamente si puede entenderse como el comienzo del plazo de prescripción aquel en el que el Supremo determina que estamos ante una cláusula abusiva y en la que establece las consecuencias de la nulidad de la cláusula. Y el TJUE deja claro que no puede ser el inicio del plazo el dictado de una sentencia de este tipo. El motivo está en que, para el TJUE, no puede comenzar mientras el consumidor no sea consciente de los derechos que tiene al encontrarse con una cláusula abusiva en su contrato. Y eso no coincide con el establecimiento de una jurisprudencia en concreto. A lo que hay que aclarar, además, que esa jurisprudencia que se quiere situar como el comienzo del plazo para reclamar ni tan siquiera ha sido mantenida hasta hoy, sino que posteriormente se han modificado en algunos aspectos y en otros se ha complementado, por lo que menos aún puede entenderse que ese día quedaba nada claro en toda esta cuestión. Pero, dicho todo esto, lo sorprendente es que a día de hoy, después de todo lo que ha ocurrido, sigamos encontrando en prensa noticias en las que se advierte de que el 14 de abril ya acaba la posibilidad de reclamar.
No sé si es por la presión de los propios bancos para evitar que a partir de esa fecha se sigan produciendo reclamaciones, o por la presión de los grandes despachos para captar más clientes con la excusa de que o reclaman ya o se quedan fuera. Pero la cuestión es que decir que el 14 de abril acaba algún plazo es simplemente mentira. Aún así, para acabar voy a aprovechar para hacer una reflexión sobre todo esto, porque el TJUE ha dejado más o menos claro que hasta que el consumidor pueda llegar a ser consciente de que tiene una cláusula abusiva y de todos los derechos que le asisten por tener una cláusula de este tipo, algo que yo defiendo que no puede ocurrir hasta que se declara efectivamente la nulidad de la cláusula, pues antes no puede tener la certeza de esa nulidad, pero que otros, como la Audiencia Provincial de Barcelona, mantienen que a principios de 2017 ya ocurrió, simplemente porque en esa fecha se presentaron muchísimas reclamaciones de este tema, de gastos hipotecarios. Sin embargo, ante todo esto yo me planteo cómo puede ser que entendamos que un consumidor es ya consciente de que la cláusula de gastos de su hipoteca es abusiva y nula y que por tanto ya ha comenzado a computar el plazo, cuando si este consumidor reclama recibe respuestas como esta. Le recordamos que hasta el momento nuestro Tribunal Supremo no ha dictado sentencia alguna en que haya declarado la nulidad de la cláusula de Bankinter, en la que se indicaba con claridad cuáles eran los gastos que usted debía asumir. Por otro lado, el TJUE no ha determinado cuáles son los gastos que cada parte tendría que abonar en su caso de que la cláusula fuese declarada nula, pronunciamiento que, recordemos, no se ha producido aún por el Tribunal Supremo en el caso Bankinter, sino que determina que el juez nacional podrá realizar la distribución de gastos entre las partes que corresponda de acuerdo con la legislación que se encontraba vigente en el momento de la contratación del préstamo hipotecario en cuestión. Centrándonos en su reclamación, conviene apuntar que la cláusula de gastos de su préstamo hipotecario fue redactada de conformidad con las disposiciones normativas que resultaban aplicables en el momento de la contratación, las cuales permitían la asunción de gastos por la parte prestataria. La normativa aplicable permitía, por tanto, justificar la asunción de los gastos cuya devolución usted ahora reclama. Pero esta respuesta no es exclusiva de este banco. Por tanto, si aún hoy día se sigue negando que la cláusula sea abusiva, incluso que se haya impuesto por el banco, ¿cómo podemos hablar de que ya se sea consciente de la nulidad de la cláusula? En definitiva, todo parte de no soportar que la acción para anular la cláusula no tenga plazo de prescripción alguno. Pero bueno, seguro que pronto volveremos a hablar de plazo de prescripción. No sé si porque ya conozcamos la sentencia que dicte el TJUE sobre toda esta cuestión, que aún está pendiente, y ya por fin podamos tener todo algo más claro, o porque se acerque la segunda de las fechas que el Supremo proponía, que será en julio de 2025, y se repita toda esta polémica. Aunque lo que sí que quiero dejar en claro con esta grabación es que no acaba ningún plazo. Al menos aún no. Y si existe tanta polémica también, en parte es porque con todo esto lo que se busca es que cale la idea de que las reclamaciones prescriben. Que en definitiva se deseche la teoría más acorde con nuestra normativa, que es la de bien no desligar las dos acciones, la de nulidad y la de reclamación de cantidad, algo que ya parece totalmente desterrado, pero que el propio Tribunal Supremo mantuvo hasta no hace tanto tiempo. O bien la de situar el inicio del cómputo del plazo de la prescripción para, en este caso, la reclamación de cantidad en el momento en que se declara la nulidad de la cláusula. Dicho todo esto, espero haber aclarado algo de todo esto y me despido pidiéndote que te suscribas al canal, que marques un me gusta, compartas esta grabación y me dejes también tu opinión en un comentario. Y para acabar, te digo que si quisieras contactar conmigo directamente puedes hacerlo bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.